Bueno, como no tengo tiempo, voy a lanzarme a ello. Primero quiero disculparme por machacar vuestro idioma muy bonito. Y el objetivo de esta presentación es, en primer lugar, hacer un poco de marketeo para nuestro curso en la universidad, que es un MOOC sobre Don Quijote, todo gratuito, en línea, masivo, abierto. Tenemos sesiones en vivo, tenemos foros de discusión, tenemos un artista contratado para representar varios de los episodios más enigmáticos y es una diversión total. Hay artistas incluso animando episodios del Quijote, es impresionante. Realmente quiero darles crédito a mis colegas en la universidad, han hecho un trabajo estupendo. Mi objetivo acá también es lograr establecer estos vínculos fuertes que hay en la trayectoria hacia el estudio de la economía moderno, que empieza con la Escuela de Salamanca y luego pasa por la escuela o hacia la Escuela Austriaca moderna. Y cuando estamos leyendo al Quijote desde una perspectiva liberal o austriaca, la razón por la cual eso no es esforzar el asunto, no es imponer nuestros prejuicios en un texto que no tenga nada que ver con nosotros, es porque Cervantes estaba escribiendo en el contexto histórico y filosófico de la Escuela de Salamanca, que según Rothbard y muchos otros, incluso Menger, es una de las fuentes del estudio moderno de sus perspectivas. Entonces, cuando encontramos todas esas preocupaciones acerca del rol del Estado, el derecho a la propiedad, varios conceptos de la justicia, incluso ciertos temas muy específicos como la política monetaria, todos esos temas y conceptos están en el Quijote y con razón, porque Cervantes estaba meditándolos. Ok, esto es marketeo. Ahí estoy. Solo tienes que ir a donquijote.ufm.edu para ver los resultados. Uno de los temas más importantes para Cervantes y para entender unas de las metáforas complicadas del Quijote es la política monetaria. El Estado español bajo los Habsburgo es el primer Estado moderno en emprender una política declaradamente inflacionaria, el primer experimento industrial moderno con la moneda fiduciaria. Y aquí puedes ver un gráfico que demuestra cómo el valor artificial de la moneda, o sea, el número sellado encima de las monedas, volvió al valor del mercado del cobre en la época, hacia mediados del siglo XVII, y solo quiero remarcar que 1648 es típicamente la fecha asociada con el fin del Imperio Español. Así que uno podría interpretar la caída del Imperio Español como el resultado de la política monetaria de los Habsburgo. Y Cervantes estaba muy consciente de eso. Estos son unos de los pensadores de la época del mundo medieval. Oresme, en el Renacimiento, Copernicus y Gresham se enteraron del fenómeno inflacionario, y en la Escuela de Salamanca, aquí en la fila por debajo, Martín Azpilicueta, Diego de Covarrubias y el contemporáneo más importante de Cervantes, Juan de Mariana. Cervantes estaba muy informado acerca de eso gracias a sus contemporáneos intelectuales. Eso en cuanto a la política monetaria y el fenómeno de la inflación. Otro tema que le interesaba era la cuestión de la usura. A finales del siglo XVI se empieza a criticar la crítica de la práctica de la usura. Enrique VIII y Calvin son dos pensadores de la época que empezaban a descartar las leyes en contra de la usura, y en la Escuela de Salamanca se debatía muy fuertemente el mismo tema. No sabemos quiénes eran Tomás de Mercado, no sabemos, Sarabia de la Calle, solo tenemos un texto de él, su instrucción de mercaderes,
pero allí básicamente él arguye a favor del derecho de cobrar intereses. Tomás de Mercado hace algo muy parecido, y al final Vasconcillos en 1637 pone fin moral a la cuestión. De hecho dice que no, lo que es verdaderamente inmoral es insistir en que alguien preste su dinero gratis, ¿no? Así que moralmente, intelectualmente se acaba con la crítica de la usura durante la vida de Cervantes. Claro, nos llevó unos 2-3 siglos más para que la ley oficialmente reconozca el derecho de cobrar intereses, pero era un tema muy bien debatido. Este es como representamos la ley de Gresham. Asumo que todos sois economistas. Básicamente tenemos 3 monedas en circulación entre estos personajes: monedas de oro, monedas de plata y monedas de cobre, y después de un rato solo se ve monedas de cobre circulando, y Cervantes estaba describiendo eso. El primer símil de la novela es una descripción de la pezuña de Rocinante. Dice que tenía más cuartos que un real. Eso es una descripción de la decadencia de las pezuñas de Rocinante, que sufría de una condición de mala salud o mal cuidado de sus pezuñas, pero también es una alusión a la política monetaria que hacía en aquel entonces que un real de plata compraba progresivamente más y más cuartos, ¿no? Entonces el primer símil de la novela alude a este tema. Luego en el capítulo 4 tenemos el encuentro entre Don Quijote y Juan Aldudo y su esclavo o siervo Andrés. Ahí se ve el tema de la usura, porque Andrés dice que su amo le debe 9 meses a 7 reales el mes. Don Quijote hace el cálculo y concluye que le debe a su siervo 73 reales. Hay unos editores que incluso eliminan eso, lo editan. Dice que Cervantes no sabía de matemáticas o que era un desliz de su escritura. Pero claro, Cervantes está guiñándonos. Los lectores informados sabrán que el dinero que no le ha pagado a su siervo, pues ha acumulado interés, ¿no? Y esos 10 reales adicionales aluden a eso. Esto es un tema más general, la crítica que monta Cervantes de la esclavitud, que también tiene resonancia con los valores liberales, diría yo, y las fuentes de la escuela austriaca y la ética austriaca. Pero también es curioso que la frase que Cervantes utiliza para describir la fantasía de ser esclavista que tiene Sancho alude al tema monetario. Dice: por negros que sean, los he de volver blancos y amarillos. Claro, la idea es que él va a convertir cobre, moneda oxidada, que por cierto en el Tratado de Mariana llevaba el nombre de dinero negro. Ese dinero oxidado o inflada o adulterada, pues la va a convertir en oro y plata. Básicamente Sancho está fantaseando en importar cobre y exportar oro y plata, lo cual es una manifestación de la ley de Gresham también. Otro lugar donde encontramos una representación metafórica del tema monetario está en la confrontación que tiene Don Quijote con el carro de Felipe II, que lleva un león como regalo para su majestad. El caballero con quien está cabalgando Don Quijote dice en algún momento que le parece un carro que contiene monedas del rey. Y según la bandera es propiedad del rey, pero ese caballero dice: me parece un carro con monedas. Entonces la confrontación entre Don Quijote y ese león realmente es una pequeña alegoría monetaria de nuevo, y Don Quijote le da una propina de oro al leonero y al carretero, y el leonero incluso en algún momento dice: voy a anunciar la hazaña de vuestra merced en el mismo corte, delante del mismo rey, ¿no?, cuando llegue a Madrid,
claro, Cervantes otra vez nos está guiñando. Él se ha enterado de la política inflacionaria de los reyes y los lectores informados hubieran sabido que esto es una bofetada al rey. También el reino de Sancho en Barataria está lleno de alusiones al tema monetario. Empieza con un caso que tiene que resolver en el que hay un sastre que pide cada vez más caperuzas producidas por el mismo paño, ¿no? El mismo tejido, y pide 1, luego 2, luego 3, luego 4 gorros, y el sastre dice, muy bien, te puedo producir más, pero cada vez son más pequeñas las caperuzas y al final salen como tamaño de su dedo. Claramente otra alegoría acerca de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en condiciones inflacionarias que debería todo argentino poder reconocer muy fácilmente. En el segundo caso hay un acreedor y un deudor, hay un conflicto. El acreedor dice que, el deudor dice que le ha pagado su deuda. Sancho adivina que la moneda está escondida dentro del bastón del deudor. Cuando jura en la vara de Sancho, le pasa a su acreedor el bastón. Entonces, técnicamente es un tipo de legalismo. Este hombre le ha devuelto su dinero. Esto implica la intervención del Estado en el mercado de monedas, y también hay cierta ironía en el hecho de que Sancho resuelva el caso, pero sin dejar, sin insistir en que le pague los intereses al acreedor. Entonces el deudor recibe su dinero, pero hay la cuestión de los meses que ha llevado con ese dinero, y no habiendo tenido que pagar los intereses, la cuestión es si Sancho realmente ha resuelto el caso o no. Y luego el tercer caso, y todo esto ocurre en el mismísimo capítulo 45 de la segunda parte. Estoy un adepto de los economistas y creo que podéis ser los mejores lectores del Quijote en el mundo, y este es vuestro capítulo. Al final hay otro caso que tiene que resolver Sancho. Hay una prostituta que básicamente roba a su pobre víctima, a quien le acusa de no haberle pagado. Y Sancho obliga al hombre a pagarle a la prostituta, y el detalle interesante es que antes de salir de la corte de Sancho, la prostituta chequea, verifica la calidad metálica de los reales. Otra vez guiñándonos Cervantes a sus lectores acerca de la importancia de prestar atención al contenido metálico de tus dineros para evitar los problemas causados por la política inflacionaria. Y justo después de esos tres casos, todos aludiendo al tema de la moneda, en el capítulo 46 Don Quijote confronta a la aventura Gatuña, y me quedan 5. Muy bien. Tiene que, ¿cómo pasa eso? Los duques desatan ¿qué son? Manada de gatos, unos gatos dentro de la habitación de Don Quijote. Y esto ocurre justamente, curiosamente, en un momento en el que Don Quijote está contemplando el estado de su vestimenta, está lamentando no tener hilos verdes para reparar una carrera en sus medias, ¿no? Entonces podemos imaginar a nuestro pobre hidalgo que vive en una pensión, vive de una pensión oficial del Estado, perdiendo poder adquisitivo, ¿no? En un contexto inflacionario, y no puede, no tiene los ahorros ni la renta suficiente para mantener sus apariencias. Eso es un tema típico del siglo de oro español. Estos gatos son casi la venganza del león. Podemos imaginar al león como la política inflacionaria, y Don Quijote percibe esa política
episodio anterior, pero acá vemos que incluso si percibes la política inflacionaria diariamente en tus compras diarias, vas a sufrir las consecuencias, ¿no? La inflación nos mata a través de miles de cortes pequeños, ¿no? La razón por la cual esto me importa a mí es que en Estados Unidos demográficamente estamos experimentando un cambio enorme y no es que me importe particularmente el destino de Estados Unidos, pero creo que para los austriacos allí o los liberales allí hay una gran oportunidad representada por el Quijote para fomentar un diálogo entre la nueva población hispánica y la población norteamericana. Utilizando el Quijote evitamos el problema de imponer valores de anglosajones en los lectores hispanos y estamos señalándoles a los hispanos que ellos tienen una tradición propia que realmente es la que influyó a los fundadores liberales de los Estados Unidos. Gente como Locke, Burke, Jefferson, Madison, eran todos adeptos profundos de Don Quijote y con razón. Y lo dejo allí. Perfecto, muchas gracias.